Hola, mi nombre es Angie y te doy la bienvenida a mi canal Cómo entregarle tu vida a Jesús. Hoy vamos con la lección número 3, el poder de Dios. ¿Cómo completarías el siguiente enunciado? El ingrediente más esencial para la vida cristiana es, número 1, llenar el corazón y la mente con las escrituras. 2, orar tanto como sea posible. 3, asistir a reuniones cristianas por inspiración. 4, involucrarse en el ministerio. 5, escoger hacer lo que es recto y santo. 6, ninguna de las anteriores. Cada una de estas opciones anteriores son importantes para vivir la vida cristiana. Sin embargo, ninguna de ellas califica como la más esencial, porque todas fallan en considerar el obstáculo primario de todo cristiano. Este obstáculo no solamente hace que vivir la vida cristiana sea difícil, sino imposible, y es la razón por la que muchos fallan, por la que muchos no logran mantenerse en este camino, mantenerse en esta vida. ¿Por qué no podemos vivir la vida cristiana? Resulta que el obstáculo primario que todo cristiano tiene es la naturaleza del pecado. ¿Me escuchaste bien? La naturaleza del pecado. Contrario a la creencia de que todos nacemos inocentes, de que todos nacemos buenos, la Escritura nos enseña que no nos convertimos en pecadores, que ya nacemos como pecadores. Considera el siguiente versículo que el rey David dijo. El rey David era el hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Resulta que hemos nacido defectuosos, de fábrica, venimos mal, venimos rotos. ¿Quieres ver cómo la Escritura confirma este problema? Romanos 3 del 10 al 12. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Entendemos un poquito más? Resulta que debido a nuestra naturaleza de pecado, no importa cuántas escrituras sepamos, no importa cuántas reuniones de la iglesia vayamos, no importa qué tan involucrados estemos en la iglesia, no importa qué tanto ayudemos, no importa qué tantas buenas obras hagamos, si no están enfocadas en el problema esencial, todas resultan en orgullo espiritual. Pero ¿sabes qué? Dios ha provisto una solución para ello. Así que vamos a ver cuál es la solución de Dios. Resulta que la solución de Dios para esa naturaleza pecaminosa con la que nacemos todos es darnos una nueva creación. Así es. ¿Cómo pasó este milagro? Juan 3 del 5 al 7. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Efesios 4, 23 y 24. Y renovados en el espíritu de su mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bien.
¿A qué se refiere con esta nueva naturaleza? Eres una nueva criatura, eres una nueva creación. Eso pasa cuando las personas pasan por el bautismo. Mueren a ese viejo yo, mueren a esa vieja persona. Cuando yo me bauticé, morí a esa vieja Angie con todos mis deseos, pasiones, con esa naturaleza pecaminosa. Y renací en espíritu, en verdad, una nueva creación, completamente creada para Dios, para poderle agradar. Vamos a ver cómo el Espíritu de Dios imparte la naturaleza y poder de Dios en nosotros. Ezequiel 36, 26 y 27. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas tres cosas que se nos dan en Ezequiel son un nuevo corazón, un espíritu nuevo y el Espíritu de Dios. Y el resultado de cuando Dios pone su espíritu en nosotros es andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Contrario a lo que vimos en Romanos 8 del 7 al 8, que la naturaleza pecaminosa no puede sujetarse a Dios y no quiere. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, entonces sí, es por Él que empezamos a vivir para Él, básicamente. Listo. Entonces, Dios no solo coloca en nosotros el querer, también coloca el hacer. Él coloca ese deseo, ese anhelo de ir a Él y ahora en ponerlo por obra. ¿Recibiremos qué? Según Hechos 1:8, recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo. Y esa palabra poder quiere decir realizar una tarea. El Señor nos prepara para realizar una tarea. ¿Cuál? Vivir en santidad, vivir en justicia, vivir buscándole e ir y predicar claramente. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aplicando la solución de Dios. Y para ello tengo este diagrama. Nos ayuda a entender la situación como cristianos. Entonces, nacemos en este mundo con una naturaleza de pecado. Pero en el momento en que creemos en Jesucristo para perdón de pecados, nacemos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza, la cual no es el nuevo yo, sino el verdadero yo. La naturaleza del pecado o el viejo yo nunca puede agradar a Dios, de hecho tampoco quiere hacerlo, pero nuestra nueva naturaleza no solo desea agradar a Dios, sino que es capaz por el poder del Espíritu Santo. La naturaleza del pecado del cristiano cesará en el momento de la muerte, mientras que nuestra nueva naturaleza continuará por la eternidad. El reto que enfrentamos en esta vida, sí, es esa batalla entre esas dos naturalezas que batallan por controlar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros cuerpos. Las dos naturalezas están en guerra dentro de nosotros. La buena noticia es que esta lucha es temporal. ¿Ves el área sombreada? Una vez que estemos libres de la naturaleza del pecado, nuestra nueva naturaleza será liberada para hacer lo que Dios desea. Es importante entender que la clave para la victoria es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Solamente al permitir que su Espíritu viva dentro de nosotros es que experimentaremos la voluntad y el poder de Dios en nosotros, como veíamos en Filipenses 2:13, que Él por su buena voluntad hace o coloca en nosotros el querer como el hacer. Vamos a ver ahora qué es ser llenos del Espíritu. Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu. Efesios 5:18 nos enseña cómo aplicar la provisión de Dios para vencer el pecado. Esa palabra lleno significa estar completamente lleno, no dejar espacio, no dejar ni una ventanita para que la naturaleza del pecado controle nuestra vida o vuelva a controlar nuestra vida. Vamos a ver
unas propiedades que nos enseñan a entender eso de estar lleno. Primero, mandamiento. Este verbo nos enseña que somos llenos del Espíritu Santo mediante un acto de voluntad. Dios no nos está pidiendo ser llenos, Dios nos ordena ser llenos del Espíritu Santo. A fin de cuentas es de la única manera que vamos a poder vencer el pecado. No importa si queremos, no importa las circunstancias, debemos permitirle a Dios que gobierne nuestras vidas. Número 2, la obra de Dios. Efectivamente, es Dios quien nos llena. Simplemente Él hace que estemos dispuestos para Él. A medida que rendimos nuestra vida a Dios, el Espíritu nos da poder, nos da su deseo y su autoridad. Número 3, tiempo presente. ¿Qué quiere decir esto? Este verbo nos ordena permitir que continuamente el Espíritu de Dios nos llene, momento a momento, hora tras hora, día tras día, sin permitir que la naturaleza del pecado reine. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios nos llenará con su Espíritu Santo? Porque Él lo dijo y Dios no miente. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuál es esa actitud entonces con la cual debemos ir delante de Dios? Confianza, creyendo que Él lo hará. ¿Qué tipo de petición Él nos oye? Cualquiera cosa que le pidamos conforme a su voluntad. ¿Y cuál es el resultado? Que tendremos todo lo que le pidamos. Vamos a ver la aplicación. 2 pasos sencillos para aplicar acá. 1, confesar. 2, y ser llenos del Espíritu Santo. Confesar que lo necesitamos. Confesar que sin Él no somos nada. Confesar que realmente necesitamos de su ayuda y su poder en nosotros para vivir sin pecado. Y ser llenos del Espíritu Santo. Pedirle a Dios que nos llene. Debemos permitirle que reine en nuestra vida, mente, corazón completamente. Y quiero terminar con una oración, y si tú también sientes ese deseo, ese anhelo de oración, de ir ya delante de Dios para que te llene y para que el pecado deje de reinar en tu vida, te voy a dar un ejemplo para que lo puedas hacer. Amado Dios, perdóname por permitir que el pecado esté reinando en mi vida. Perdóname porque no te he reconocido hasta ahora en mi vida. Me arrepiento. Te ruego coloques de tu Espíritu Santo en mí para poder escuchar tu voz, para poder entender qué es lo que tú quieres y anhelas para mí. Hoy me arrepiento de mi pecado y confieso que he fallado y he faltado. Y te pido vengas a reinar en mi vida y en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Esta fue la lección número 3.